Libro de Lucas, capítulo 12, versículos 22 hasta el versículo 34. Voy a dar lectura. Y dijo a sus discípulos: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por los demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Oremos. Padre Santo, glorioso Señor, Dios del cielo y la tierra, queremos presentarnos una vez más delante de ti y queremos escuchar tu voz en esta noche. Gracias por la lectura y rogamos ahora por la exposición, por la simplicidad que debe, Señor, tener tu palabra en nosotros. Señor, queremos ser prestos, no tardos, Señor, en recibir y tampoco en desobedecerla, sino prontos, asiduos a poder obedecer. Pues permite, Señor, que nuestra mente se pueda abrir completamente a tus palabras y toda distracción, Señor, tú lo retires de nuestra mente, de nuestros corazones, de nuestros ojos, y que solamente podemos oír tu voz, tú dirigiéndonos hacia nosotros. Y gracias, Señor, por este día de reposo que das a tu pueblo, para que puedan venir juntos y te adoren como lo hemos hecho y ahora nos exponemos ante tu palabra. En Jesús te oramos y te pedimos todo esto. Amén. Vamos a tomar asiento. Y quiero seguir en la serie del Evangelio de Lucas para los que están domingo tras domingo. Y estamos un año más en esta serie y quiero dar por título a la lectura leída con este nombre: confiando en Dios para nuestras necesidades. Confiando en Dios para nuestras necesidades. Espero que al final puedas recordar, si no escuchas o te olvidas al menos de qué hablamos. Porque aquí sus discípulos que estaban con el Señor han estado escuchando las enseñanzas de su maestro, y ustedes pueden ver que Jesús habló a un joven que se le acercó y le pedía, ¿no?, que le dividiera sus bienes. Había un problema con ese joven y era las riquezas. Y aquí Jesús ahora se dirige a sus discípulos. Por eso el versículo 22 empieza así, como que los discípulos estarían preocupados
como tiene preocupación el mundo. Jesús va a decir que los pueblos del mundo buscan o se preocupan de esa manera. Y quiero decir aquí que la mayoría de nosotros somos propensos a preocuparnos por el dinero. Voy a hablar de esto, del dinero, de cómo Jesús se preocupó también por resolver o responder a la pregunta. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, nos va a estar hablando exactamente de esto, como habló a los discípulos, que no debemos preocuparnos sobre el dinero, porque cuando te empiezas a preocupar por el dinero viene el temor, viene la falta de confianza. Por eso Jesús va a decir, hombres de poca fe. Eso es lo que dice el versículo 28, porque si Dios se preocupa, dice, de la hierba del campo, si se preocupa del cuervo, ¿cómo no se va a preocupar de ustedes? Yo creo que los discípulos dejaron todo para seguir al Señor y tienen derecho a preocuparse por qué va a ser de ellos el mañana, si hemos hecho correcto en seguirte. Recuerden, el joven anterior vino, maestro, dile a mi hermano que divida los bienes. Y ahora, aquí vamos a ver la respuesta de Jesús a sus discípulos, porque cuando viene el temor, hermanos, lo que sucede es que te empieza a preocupar de todo. Esa preocupación puede llevarte a una falta de confianza en el Señor, a un límite mayor. Entonces vienen los problemas a un grado mayor y se pierde el enfoque. Los discípulos podían perder ese enfoque. Si Jesús no resucitó, vano es la cruz. Entonces volvamos a la pesca, volvamos a hacer negocio, volvamos a las empresas, volvamos a las redes. Nuestro Señor ha resucitado y Él está en gloria. Y Él dice ahora, no se preocupe. Parece que Jesús conoce nuestra naturaleza, ¿verdad? Él nos ha hecho. Así que la enseñanza en esta noche trata de eso, de que nuestro Padre se preocupa por nuestras necesidades. Yo quisiera que podamos eso verlo, que no nos preocupemos si realmente confiamos en el Señor y nos aferramos. Ahora, la preocupación ha sido descrita como un miedo, ¿no? Como la inseguridad del futuro. Una cosa es, ¿no?, ahorrar o tener seguros para el futuro, pero una cosa es afanarse y buscar con tanta ansiedad. Esa es la diferencia. Y muchos también se pierden en ese sentido. Como dije, la preocupación lleva a un exceso, ¿no? Puede uno ya preocuparse tanto del dinero, esto va a generar, ¿no?, mucha preocupación. Puede ser que empiece a abandonar su familia, abandonar a los amigos, abandonar a la iglesia, por último abandonar a Dios. Y Demas amó al mundo porque amaba más las riquezas. Entonces, cuando nosotros entonamos, busca primeramente el reino de Dios, versículo 31 dice, más buscad su reino. ¿Qué va a pasar cuando nosotros busquemos su reino? Eso es lo que quiere el Señor. Nos dice, nosotros no somos como los pueblos de los mundos. Y creo que la respuesta a sus discípulos es correcta. Y Jesús nos dice hoy día, no nos preocupemos. ¿Qué significa? Que no tenemos que trabajar. Nuestro Señor no quiso decir tampoco eso. Porque tenemos la responsabilidad de trabajar, de proveer para la familia, ¿no? Aquellos que son padres, aquellos que son madres. Así que la preocupación sobre el dinero puede convertirse fácilmente, hermanos, a veces en un canal de autodestrucción. Esto es lo que va a pasar al final. La Biblia dice aquí, versículo 32, no temas. No temas. Incluso te dice rebaño pequeño o manada pequeña, como tienen en su versión, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Y Jesús quiere aquí que los que están siguiendo, ¿no?, la multitud que está escuchando sus sermones,
que se dejen de preocupar. Pero a los discípulos les dicen, ¿no?, que sean libres de esa preocupación. Una cosa es seguir a Jesús de lejos, ¿no? Pero una cosa es que sus propios discípulos tengan libertad, tengan confianza. Pues yo escucho, por otro lado, se habla hoy día en muchas redes de mercadeo de la libertad financiera. El maestro, nuestro Señor, no enseñó en sí esa enseñanza. No enseñó. Él siempre enseñó tomar la cruz, negarse. Así que no seguimos este mundo. Pero aquí acaba de hablar con la multitud, ¿no? Con el joven ahí que se acercó para que divida sus bienes. Este joven tenía problema, era la codicia, ¿no? ¿Qué haré? Ya los graneros están llenos. Derribaré esos graneros y edificaré más graneros. Hay un problema de codicia. Y eso le quitó toda la vista, ¿no?, su propia vida o la eternidad. Así que pueda usted ver, ¿no? Y Jesús en esta noche nos pueda dirigir estas palabras. Puede ver en nosotros codicia, sí lo puede ver, porque la preocupación te lleva a eso. Y aquí les dice a sus discípulos, quienes también se sentían ansiosos, ¿no? Yo creo que esa es la palabra, que no tendrían suficiente para vivir en el futuro. Hermano, si te preocupas por tu vestido, dice el texto, no te preocupes. Porque Dios es quien viste, dice, ¿no?, a las flores del campo. No te preocupes. Si te preocupa el alimento, no te preocupes, porque el Señor es quien sustenta, dice, ¿no? Así como sustenta a los cuervos, esta ave de rapiña, a los animales, a las criaturas más simples, humildes, Dios los alimenta. Por eso, aquí Jesús va a decir a sus discípulos, probablemente, como dije, ellos les han dejado todo, pero estarían preocupados por su futuro. Él les muestra aquí que la ansiedad se opone a la confianza de Dios. Hay personas que están ansiosas. Yo he estado en los tiempos que trabajaba, he tenido muchos jefes y he visto cómo son los jefes. Unos quieren que trabajes más y te exigen, hasta te pueden pedir el doble de tu rendimiento y sin que te retribuyan. Hay otros que pueden ser, no, se adaptan, son tranquilos. Entonces hay todo tipo de administrador, gerente o liderazgo en una empresa. Pero Jesús dice aquí que la ansiedad se opone a la confianza de Dios. Eso es muy lo contrario, porque Dios, por lo contrario, amorosamente nos cuida. Si tú y yo cuando dormimos y nos levantamos, es gracias a Dios. Nos cuidó toda la noche, incluso dice, Dios da el sueño a sus amadas. ¿No viste ahí la mano de Dios? Pero en cuanto a lo externo, a lo futuro, esa preocupación, lo que sucede, el joven, si es que no estudia, es esto. En nuestro país veo más de que si no estudia, está preocupado, ¿qué va a hacer de mí cuando voy a ser mayor? El anciano está preocupado que se le va a ir la fuerza y no tiene quien le cuide. Si no hay seguro, es peor. Pero vayamos a estos hombres. En el primer siglo no había seguros de vida, primeramente. Ellos no tenían un banco para ahorrar. Y las palabras de Jesús siguen siendo lo mismo. No nos vamos a ir a un extremo buscando las riquezas, porque estaríamos dejando de buscar el reino de Dios y su justicia. Por lo que el versículo 31 dice, busca el reino de Dios y estas cosas os serán añadidas: vestido, comida, seguridad. Ahora, Jesús nos está diciendo aquí, para resolver las preocupaciones sobre el dinero, debemos confiar en el Dios que se preocupa por nosotros y buscar su reino por encima de nuestras propias necesidades. Este es el resumen de mi mensaje. Para resolver tus preocupaciones, a mí me ha pasado muchas veces. Lucho con eso a veces, pero confío en que el Señor envía a sus cuervos y me alimenta y me sostiene. Y así es con ustedes. ¿Quién
te da un trabajo? Es Dios. Es Dios quien te da el trabajo, es Dios quien te da la educación, es Dios quien te da el pan, el vestido, el calzado. ¿Qué dice el mundo? No te preocupes, solamente sé feliz. Como el otro hombre que tenía muchos graneros, muchos ahorros, muchos seguros de vida. Ayer leía una noticia, un hombre, un millonario, está buscando una esposa para dejar su herencia, tiene 70 años y quiere una mujer joven. Tiene mucho dinero, incluso ya tuvo 50 esposas. Entonces, el mundo dice y vive así, no te preocupes, sé feliz. Pero eso no tiene ni un sustento bíblico. No es un consejo claro en las Escrituras. Por lo contrario, ellos van contra el pensamiento o las enseñanzas de Jesús. Eso es algo muy ciego, hermanos. Eso es muy ciego. No tiene nada que ver con lo que Dios nos ofrece. Sus promesas. Entonces Jesús nos va a decir ahora, versículos 22 hasta el versículo 28. Este es mi primer punto. Para resolver nuestras preocupaciones sobre el dinero, debemos confiar en el Dios que se preocupa por nosotros. Verdaderamente Jesús está hablando de las preocupaciones, ¿no? Y usted, yo no creo, de los que estamos aquí, no conozco a alguien que diga, no me preocupa el dinero. Verdaderamente todos trabajan para conseguir dinero. Y estoy diciendo, para resolver nuestras preocupaciones sobre el dinero, debemos confiar en el Dios que se preocupa por nosotros. Y aquí quiero tomar nada más, nosotros no usamos la versión King James, que es la versión en inglés, pero ahí se traduce el versículo 22, no pienses. Las Américas dicen no os preocupéis, otra versión dice no os afanéis. Pero algunos han tomado erróneamente que no significa que no tenemos que dedicar ningún esfuerzo mental o tiempo o energía para satisfacer nuestras necesidades futuras. O sea que ni un cristiano, ¿no? Algunos han tomado lo que dice esa versión, que no tenemos que preocuparnos, como decir, así como el maná cayó del cielo, ¿no? Entonces que Dios estaba enviando el maná, hermanos. No significa que no te tienes que preocupar, no hay que hacer un esfuerzo para el futuro. Por lo contrario, deberíamos preocuparnos y tener presente, hermanos, porque de eso va a determinarse, ¿no? También cómo vamos a estar más adelante. Por eso solo confía en Dios y Dios va a proveer. Ahora, tomando esta versión, es en inglés, es paralela a la Biblia Reina Valera. Es para los americanos, para los ingleses es muy obsoleto esa versión, muy antigua, así como para nosotros como que la Reina Valera fuera la más antigua, la 1909 es visto así. Pero en el año 1611, cuando se traduce esta versión de la King James, esa frase que digo, no pienses, se tradujo así, no se preocupen. No se preocupen. Ahora como que eso tiene sentido, no te preocupes. O no estés ansioso. El Señor, hermanos, no estaba fomentando una actitud de pereza o ociosidad, como dije, sobre el dinero. De hecho, las Escrituras nos exigen que prestemos mucha atención a este tema. Yo pude ahí tomar en el capítulo Proverbios, mejor dicho, en escuela dominical, hablar en el capítulo 3 un poco de las finanzas, de cómo el Señor nos llamaba, ¿no?, a poder ser buenos mayordomos, buenos administradores en cuanto a los asuntos financieros. Pero voy a tomar nada más una porción y vamos a ir al libro de Proverbios, pero esta vez al capítulo 27, no voy a ir al capítulo 3. Proverbios capítulo 27, que es lo que dice el versículo 23 y versículo 24. Dice el texto:
Conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado, porque las riquezas no son eternas, ni perdurará la corona por todas las generaciones. ¿Qué dice, hermanos? Las riquezas no son eternas. Como ayer comentaba alguien, no me acuerdo, fue hoy día, esto fue la oración de un pastor. Dijo, ¿qué nos vamos a llevar del cielo? ¿Podré llevarme todo lo que he atesorado? Y él dijo nada más, así en sus lágrimas, que solamente me gustaría llevar a mis hijos al cielo. ¿Verdad? Un padre piensa, ¿no?, en sus hijos como lo más valioso, y es lo más valioso la familia. Ahora Proverbios nos dice que las riquezas no son eternas, no son eternas. Mientras que volvemos aquí al libro de Lucas, es que Dios dice, se preocupa, aún del versículo 24, aún de las aves. Pero Cristo dice algo, ustedes valen más que los pajaritos, más que esas aves. Pero la responsabilidad es que hay que trabajar. Esa ave o el pajarito, ¿qué hace para comer el gusano? No es que Dios lanza el gusano a su boca. Incluso el que es la hembra o la madre, ¿qué hace? Tiene que tomar el gusano, llevar, ¿no?, para que abra su pico el pajarito y dárselo de comer. Eso indica una naturaleza, ¿no? Hay una lección ahí. Igual tiene que hacer el hombre. Extender la mano, usar la mente, usar los pies, cargar para obtener algo. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Pero Jesús aquí nos está hablando en contra, más bien, de la preocupación desordenada. Vivimos una generación muy consumista, muy materialista, muy distractiva en sí. El consumismo hace, ¿no?, que puedas gastar tu dinero, ¿no?, más de lo que debes gastar, en sentido de que darte mucho más comodidades. Por eso que llega a fin de mes no tienes para pagar muchas cosas, o simplemente no has ahorrado nada, ¿verdad? Eso Jesús nos dice que estás preocupado por eso. Y la palabra griega aquí tiene el sentido básico de ser dividido. Por ejemplo, cuando Jesús le dice en Lucas capítulo 10, versículos 41 y 42, hablando de cuando Jesús reprende a Marta. Marta, dice, ¿no?, afanada y turbada estás, pero una sola cosa es necesaria. Como que cuando viene el afán, la ansiedad, nos dividimos. Por eso es que no podemos servir a dos señores. Servimos a Mamón o servimos a Dios, o estamos tras las riquezas. ¿Por qué? Porque, hermanos, la riqueza ha reemplazado a Dios. Dios está en todo lado, el dinero está en todo lado. ¿Se da cuenta? Es sencillo. Y Jesús nos va a dar aquí 4 razones por las cuales no debemos preocuparnos por el dinero. Versículo 22, versículo 23. Leo el texto. Y dijo a sus discípulos, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis, porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. Primero, no debemos preocuparnos por el dinero, porque el núcleo de la vida concierne al alma, no al cuerpo. Aquí el texto dice, porque la vida es más que el alimento. ¿Por qué Jesús siempre habla de la vida? Porque Él dijo, yo soy la vida. La vida no tiene nada que ver con este mundo, hermanos. Jesús dice aquí que la clave en la vida no son tener más bienes, más graneros, más cosas, más casas, más autos, etcétera, etcétera. Y Jesús no creo que pueda estar aquí hablando de manera superficial.
Jesús acaba de predicar del infierno. Si tú recuerdas, antes de tomar este joven en su codicia, Jesús está hablando de la eternidad en el capítulo 12, hablando, ¿no?, que se guarden de la levadura de los fariseos. Ahí Jesús hizo habló del Espíritu Santo. Cuídense de no blasfemar contra el Espíritu Santo. Habló del infierno. Habló habló grandes doctrinas. Y aquí volvemos una vez más. Jesús no puede tomar algo superficial. Si ha pensado en sus discípulos, es que es el deseo del Padre. Recuerden, el Hijo no ha hecho nada lo que no quiere que el Padre no haga. Eso es. Jesús dice, la vida no es tener más cosas. Lo más importante en la vida es tener una relación correcta con Dios. Ahí parte todo. Esta es la vida eterna, dice Juan. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es la vida. Eso es la vida. Y tener una relación correcta con Dios. Porque si tu vida está correctamente conectado, relacionado con Dios, entonces Dios se va a preocupar por ti. Pero si tienes buen alimento, comes bien, como manjares desde los príncipes, si tu desayuno, almuerzo, cena es de lo mejor, pero no tienes a Cristo, eres pobre, como dice en Apocalipsis, miserable, desventurado. Y Cristo llama, ¿no? Arrepiéntanse. Jesús aquí verdaderamente nos conoce. Por eso dirige sus palabras a los apóstoles. Entonces entendemos, nuestra vida no consiste, hermanos, en tener esas cosas. No consiste como el impío persigue. Eso es estar alejado de Dios y te estás perdiendo lo que es la vida. Te estás perdiendo lo que es la vida. Jesús te está diciendo, si quieres preocuparte, preocúpate por asuntos de la vida, por asuntos más importantes. Al final va a decir Jesús, den limosnas. ¿No? Es lo que va a terminar el versículo 22. Vendan vuestras posesiones, haceos bolsas, ahorren en el cielo, donde el ladrón ni la polilla lo hace perder o lo destruye. ¿Por qué? Porque donde está vuestro corazón, dice Jesús, versículo 34, allí también está vuestro corazón. Por eso, para Jesús lo más importante no son las cosas materiales, sino el alma del hombre. Y debe ser tu preocupación. Por eso Jesús, el otro joven, le exhorta, necio, esta noche vienen a reclamarte tu alma. ¿De quién será todo lo que has ahorrado? Verdaderamente es el fin de ese hombre. Y lo mismo, Jesús se preocupa, hermanos, por tu alma. Esto no significa, hermanos, que toda tu vida, como dije, tienes que estar comprando ropa de segunda. No significa no tener un carro, no significa no tener algo que puedas acumular legítimamente bajo la bendición de Dios. Y la Biblia nos dice, ¿no?, que la bendición de Jehová no trae tristeza. No trae tristeza. No te preocupes por el dinero. Preocúpate por tu alma, por tu cuerpo. ¿De dónde vas a pasar la eternidad? Es lo que le dijo al otro joven. Versículos 24. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, sin embargo Dios alimenta. Y mira lo que sigue, como está en signo de admiración. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Si nos ponemos a pensar, el cuervo, como dije, es un ave que está volando y de repente toma, ¿no?, lo que no le pertenece, pero no puede hacer nada más, no puede ahorrar, no tiene bodega ni granero. Y aquí vamos a ver, hermanos, este es el punto, no debemos preocuparnos
por el dinero, porque Dios se preocupa por nosotros más de lo que se preocupa por los cuervos, cuyas necesidades Él encuentra. Esta es la única referencia en el Nuevo Testamento respecto a los cuervos. Y aquí Jesús lo menciona porque, recuerden, en el Antiguo Testamento eran como animales inmundos. Si Dios se preocupa por estos animales que son carroñeros, ¿no? Que a veces que toman lo que no les pertenece, dice el texto, ¿cuánto más valéis vosotros? Pero yo aquí pongo una pregunta: ¿cómo no va a satisfacer tus necesidades? Realmente nuestro corazón y nuestra fe aquí está en juego, ¿verdad? Porque la lucha que tenemos es esto, ¿no? Voy a esperar en Dios, pero como que no tengo la respuesta, ¿qué hace el hombre? Voy a hacer, ¿no?, mi propia empresa. O sea, yo voy a tomar las decisiones y como que a Dios dejo de lado. Significa entonces tengo que trabajar el doble, el triple. Y no es eso. No es eso, sino es que Dios se encarga de esta ave. Y aquí Jesús menciona a los cuervos: ni siembran, ni cosechan, ni almacenan para su comida. Jesús no quiere decir que aquí que no debes trabajar para tu comida, ni que no debes tener un almacén para tus provisiones. La palabra de Dios establece claramente que el trabajo es el medio para proveernos, ¿no?, para la familia, para servir a la iglesia, para servir al prójimo. Pero él está aquí contrastando al cuervo humilde. Esa es la elección, con un tonto, necio, rico. Si tú pones este cuervo frente al otro hombre rico que hemos hablado la última vez, el hombre rico queda en vergüenza, es necio. En cambio, esta ave confía en que Dios le va a proveer, porque Dios tiene cuidado de ellos. Esa es la enseñanza aquí. Y tengamos presentes, hermanos, como dice el texto: ¿cuánto más valéis vosotros? ¿Cuánto más valéis vosotros? Es para poder meditar. Realmente, si mi confianza está totalmente en el Señor. ¿Qué pasa, no, con el otro hombre que hemos visto, que estaba acumulando muchos tesoros, mucho para su futuro, pero neciamente ignoró a Dios? No estaba Dios. Ahora el cuervo, aquí vemos, ¿no? Él no tiene ansiedad como ese necio o ese rico. No tiene, hablando de su futuro, porque Dios se preocupa por el cuerpo. Y Jesús, esto lo que utilizamos es para poder comprender dentro de lo que es el lenguaje, entender, este es un eufemismo. Cuando dice: ¿cuánto más valéis vosotros que las aves? Recuerden, los seres humanos tenemos la imagen de Dios, tenemos su semejanza, pero el otro solamente es un animal, parte de la creación de Dios, que no es racional, porque tal vez si fuera racional sería peor que el hombre, tal vez, porque sabe cuándo tomar lo que no le pertenece. Pero podemos de esto aprender, hermanos. No es razonable, hermanos, tomar las palabras literales, pero sí, si Dios se preocupa por el cuervo, ¿cómo no se va a preocupar especialmente por su propio rebaño? Versículo 31. Ustedes son del reino. Versículo 32, rebaño. Si Dios se preocupa por las aves, ¿cómo no se va a preocupar especialmente por su rebaño, por su manada pequeña? Así que la próxima vez que veas un cuervo, piensa en el cuidado que Dios tiene del cuervo. Es Dios, hermanos, que sustenta a estos pájaros. Yo no veo muchos cuervos, pero no sé si carecen de hambre. ¿O has visto tú alguna vez un cuervo hambriento? Te digo algo, en el desierto tú vas a encontrarlos, ellos encuentran mucho para comer.
Es simple. No se preocupan, pero el hombre se preocupa por el dinero. Verdaderamente, ahí está la lección. Puedes confiar entonces que Dios te va a proveer. Versículos 25 y 26. Considerad, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros, pues no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Ahora quiero que veamos esto. No deberíamos preocuparnos por el dinero, porque la preocupación no sirve para nada. Es lo que vemos aquí. No deberíamos preocuparnos. Es lo que quiero, mejor dicho, mostrarles aquí. Jesús señala aquí que eso es inútil, hermanos. La preocupación. Tú te puedes preocupar y no vas a poder cambiar tu realidad. Si Dios ha determinado, tiene que cumplirse. ¿No? Si Dios dice que la salvación es así, no es por obras, no es que puedes comprarlos, ¿no? con tus bienes que tienes. Si te preocupas, sucede que estás muy ansioso. Y aquí te estoy diciendo, hermano, no debemos preocuparnos por el dinero, porque la preocupación no sirve para nada. Eso va a dar otro resultado, te va a afectar. Esta semana dije a alguien, no te preocupes mucho, va a afectar tu salud. ¿Por qué hay tanta gente deprimida? ¿Por qué la depresión es la enfermedad del siglo XXI? Es que están muy preocupados, muy ansiosos, quieren más. Pero Jesús dice aquí que no deben preocuparse. Por ejemplo, por los años de tu vida, versículo 25. ¿Quién puede añadir una hora al curso de su vida? Si Dios ha dicho que dentro de 20 días Abraham va a descansar, en 20 días voy a descansar. En vano es que me esfuerce por retener la hora, el calendario o tener recursos, ¿no? Para buscar, para encontrar solución a que sean más años. Imposible. Nadie puede añadir, dice el Señor. Y va a ser así. Entonces, la preocupación no va a cambiar la realidad, hermanos. Es, como dije, inútil. Aquí en esta parte los comentaristas están divididos. Su versión habla de ustedes de un codo, ¿no? El codo era una unidad de medida lineal. A veces no respalda, pero yo siempre he visto, muchas veces en este pasaje, yo creo que habla de los días, ¿no? De los días que nos toca vivir, pero en esos días uno puede estar preocupado, hermanos. Puede estar preocupado. Jesús acaba de hablar aquí, por ejemplo, anteriormente, ¿no? Del joven rico, pero no podía determinar los días de su existencia, no puede disfrutar. Incluso el propio Salomón dijo: ahora, ¿de quién será? Por lo cual me he esforzado. ¿Quién será la próxima generación que tome todo lo que atesoramos? Nadie puede añadir, con dinero o sin dinero. Pero la Biblia dice esto: del polvo fuimos hechos y al polvo volveremos. Por más que se te vista en tu ataúd, ¿no? Con joyas, todo lo que tú quieras, se queda ahí. Pero vuelves al polvo y tu alma vuelve a su creador. Vuelve a su creador. Entonces no puedes agregar ni un día, por más que te preocupes. Jesús por eso no quiere que nos preocupemos por el dinero. Es sencillo lo que Jesús ha enseñado. Ahora alguien dice, esta estadística, que el 40% de nuestras preocupaciones se refieren a cosas que nunca ocurren. El 30% de nuestras preocupaciones se refieren a cosas pasadas que no se pueden cambiar. 12% de nuestras preocupaciones son preocupaciones innecesarias sobre nuestra salud. El 10% son pequeños y misceláneas preocupaciones. Y solo el 8% se ocupa de los problemas legítimos. Creo que nos dice mucho esta estadística.
que realmente hay pocas, o no, ni el 10% de las preocupaciones que sí son reales. El resto no es realidad. Solamente es inútil y trae problemas a la salud. No está mal, hermanos, en pensar en que no podemos cambiar, pero como dice, debe ser como Dios quiere que obtengamos también las cosas. Pero no vamos a cambiar nada. Si el Señor añade bendición, la preocupación aquí, hermanos, no es algo que va a producir algo o no va a cambiar. Más bien va en contra de la fe de Dios. ¿Verdad? Yo sé algo, hermanos, y ustedes lo saben. Satanás también te va a ofrecer los reinos de este mundo. Lo puso a los pies de Cristo. Nada más, sírveme, adórame, y todo es tuyo. Sencillo, ¿no? Pero ¿quién no quiere, hermanos, todos los tesoros de este mundo? El Hijo de Dios era dueño de todo eso. Y ahí tienes que tener mucho cuidado. Por eso es un asunto de fe. La preocupación no va a producir, no va a cambiar nada, como dije. Y va en contra de la fe de Dios. Versículos 27 y 28. Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echado al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Y aquí quiero que veamos esto. No debemos preocuparnos por el dinero, porque debemos confiar en Dios que nos cuida más que las flores del campo. Jesús no solamente habló de un animal, ahora toma otra parte de su creación que estaba en el comienzo, ¿no? También lo que es lo verde. Y aquí los lirios, probablemente se refiere aquí a diferentes tipos de flores silvestres, no tal vez a lo que nosotros conocemos como lirios, pero considere a esta flor, ¿no? En su delicadeza, en su belleza. Pero dice el texto que ni siquiera Salomón en toda su gloria podía igualar la belleza de una flor silvestre. Es lo que Jesús está diciendo, ni siquiera Salomón. Porque Dios, hermanos, da el crecimiento. Dios es quien viste de belleza a esa flor. ¿Qué sucede? Que si tienes dinero te empiezas a vestir bien, ¿no? De los pies a la cabeza, todo es marca. Como que te vistes bien. Pues Dios hace eso con las flores silvestres. Que ni Salomón, con todo lo que poseía, podía lucir más radiante, más hermoso, porque en realidad no podía más. La vestidura de los sacerdotes en el Antiguo Testamento también era magnífico, representaba tal realeza, de pureza, y todo como Dios lo había dicho, pero ni eso, hermanos. Y aquí Salomón, más que todo, hablando de la riqueza, por eso yo creo que Jesús pone a Salomón. Dios viste a las flores del campo. Pero ¿qué pasa con eso? Hoy, un día una flor. Esa es la realidad. Vive un día y mañana está en el horno. Eso puede pasar con nuestras riquezas. No, si tú te afanas por conseguir, hoy lo tienes todo y mañana no tienes nada. Como pasó el año, no sé si 2007, 2008, ¿no? la caída de la bolsa de valores y lo que pasó en Europa, como los bancos se cayeron. Mucha gente confió su dinero en una entidad bancaria. Un día lo pierden todo. O como el barco que se hundió, ¿no? Ahí con Titanic, más conocido. Toda la gente perdió. Es así, hermanos. La flor solamente tiene, como dice, hoy es y mañana es echada al horno. ¿Y qué dice ahí? Cuanto más hará por vosotros, hombres de poca fe. No deberíamos entonces confiar en aquel que nos provee, hermanos,
Sí, aquel que te provee la ropa necesaria. Porque es lo que hace Dios, los viste a las flores del campo. Y aquí la reprensión de Jesús es para los hombres. Dice, hombres de poca fe. Como que este es ya una amonestación directa a la preocupación que tenían estos hombres. Tal vez se mira a Pedro, mira a Juan, y nos podemos mirar unos a nosotros. Y vamos a descubrir, ¿no? Este hermano como que está muy afanado, preocupado. El otro hermano no se preocupa. Probablemente el otro, como dice Cristo, viene y ya no vamos a trabajar, que pasaba en la iglesia de Tesalónica, que Pablo tiene que exhortar. Pero aquí Jesús reprende, hombres de poca fe. Eso va al corazón de los discípulos. Eso le estaba mostrando que su fe en Dios. ¿Qué estaba pasando? Las preocupaciones no vienen de Dios, hermanos. La preocupación viene por falta de fe. Es sencillo. Cuando no nos preocupamos, a veces las cosas se dan. Si usted está confiando en Dios, y ten en cuenta aquí que Jesús se dirige a sus discípulos. Y aquí, en esta noche, Jesús está dirigiendo a los creyentes. A nosotros. Aquellos que hemos confiado nuestro destino en Dios, pero que se puede caer en un estado de incredulidad, como los discípulos, ¿no? Volvamos a las redes, volvamos a lo que hacíamos antes. Es fácil. Algunos tienen que renunciar y dejar muchas cosas para seguir a Cristo, pero algunos, después de ser creyentes, tienen esta lucha de incredulidad y enfrentan los problemas, ¿no?, de las necesidades básicas. Todos debemos tener en mente, hermanos, la palabra de Pablo. Vamos a leer lo que dice Romanos 8, versículo 32. El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Son las mismas palabras de Cristo. No solamente su presencia, no solamente la salvación por gracia, sino también las cosas que nos va a ser añadida, porque es lo que Jesús va a decir más adelante, versículo 33, y estas cosas os serán añadidas. Si Dios nos da al Padre, nos da al Hijo, nos da al Espíritu Santo, nos da hermano, iglesia, familia, es para pensar. En otras palabras, si Dios hizo, hermanos, lo mejor para salvarnos, ¿acaso no podemos confiar en Él, que se ocupará de estos asuntos que son de menor trascendencia para Dios? Para nosotros tal vez como que eso es todo. La peor preocupación a veces hace uno que pueda sentirse inútil, ¿no? O tal vez hasta el punto de pensar que no sirvo para nada. Y te hace ver tan miserable. Pero no es así, es porque estás haciendo las cosas incorrectamente. Te voy a decir algo, hermanos. La preocupación deshonra a Dios. A mí hablar de estas cosas me golpea mucho, ¿no? Porque cada día que pasa o cada año me doy cuenta que todo lo que había planeado hace años atrás, todo ha cambiado para mí. Como decir, ahora mi enfoque es otro. Pero tengo claro, no me puedo centrar en eso. No puedo perseguir eso porque no es la vida. No es la vida. Si la Biblia dice, hermanos, que en su presencia, en la presencia de Dios, hay disfrute. Pasamos momentos alegres, sí. Entonces, eso es lo que Dios ofrece. Plenitud completa, hermanos. Y debemos confiar en ese Dios que es amoroso y no deshonrarlo con nuestra preocupación. Es como, lo pongo así, si usted es padre, ¿no? Y tiene su hijo, usted a su hijo acaso no le va a dar su alimento. ¿Qué pasa si el hijo se pone a pensar, no, mi padre hoy día no me va a dar de comer?
El hijo no piensa así, el hijo sabe que su padre le va a traer la comida, pero parecemos como ese hijo, como decir, mi padre no me va a alimentar. Por algo decimos Padre nuestro, Padre nuestro. Él es el Padre celestial. ¿O no estás seguro de tu Padre? Esa es la pregunta. Él tiene amor por sus hijos. Él tiene mucho amor. Así que hemos visto, para resolver nuestras preocupaciones debemos confiar en Dios, porque Él se preocupa de nosotros. Es necesario, hermanos, ver ese enfoque. Al versículos 29 hasta el versículo 34 para finalizar, quiero que ahora veamos, para resolver nuestras preocupaciones sobre el dinero, debemos buscar el reino de Dios por encima de todas nuestras necesidades. Repito, para resolver nuestras preocupaciones sobre el dinero, debemos buscar el reino de Dios por encima de nuestras propias necesidades. En esta sección vamos a dividirlo en dos partes. Primero, Jesús nos dice lo que no debemos buscar, versículos 29 y 30. Luego nos dice lo que debemos buscar. Entonces, versículos 29 y 30. Vosotros pues, ¿qué dice? No busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Yo tengo algo muy claro, de que Dios sí sabe lo que necesito, pero digo, tal vez no es el tiempo para dármelo. Es lo mismo, hermanos, con ustedes. ¿Por qué queremos pedir, ¿no? Algo que tal vez no podemos administrar? Es como siempre he entendido, si usted tiene un hijo, ¿no? Y su hijo tiene 6 años, usted le queda, si su hijo le pide la llave del carro, usted no le va a dar. Puede pasarle cualquier cosa, si nunca ha manejado tal vez un carro, pero quiere el carro. Es así. Dios muchas veces no nos puede confiar las cosas que no podemos administrar, hermanos, o no podemos por nosotros mismos ser buenos mayordomos. Y aquí Jesús primero nos dirige. Versículos 29 y 30. Debemos dejar de preocuparnos por nuestras necesidades básicas, porque preocuparse es imitar al mundo, y Dios sabe que necesitamos estas cosas. El mundo hace, hermano, eso. Cuando Jesús dice aquí que no busques, no qué vas a comer, qué vas a beber, como dije, no quiere decir que no tienes que hacer ningún esfuerzo, no tienes que trabajar para vivir, no, hermanos. Más bien Él quiere decir, no te dejes consumir por estas cosas. Por eso la versión de usted dice, no te afanes. No conviertas en eso tu vida. Que no sea lo principal o lo primario para ti. Eso es lo que Jesús dice. Que tu enfoque no sea eso. Él nos ordena y creo que nos diría, no te preocupes por esas cosas. Creo que el versículo 22 ha usado, ¿no? Por eso digo, no os preocupéis por nuestra vida. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando estamos actuando de esa manera? Es que el mundo hace eso, dice Jesús. Y por eso lo que sucede con ellos es que se empiezan hombres ya a ser muy altivos, hay arrogancia, hay orgullo. ¿Por qué tan seguros en lo que están construyendo? Hay que tener mucho cuidado. No te inquietes por esas cosas. Deja de preocuparte. Dios cuidará de ti, como cantamos el himno. Jesús dice que cuando estamos ocupados, ¿no?, en cómo ganarnos la vida, estamos imitando al mundo. El mundo vive, hermanos, en oposición a Dios. Es un contraste total. Para el mundo esta es su vida. Come, bebe y mañana morirás. Nosotros no vivimos así, no vivimos en ese desenfreno. Jesús dice aquí que no busquemos lo que las naciones o los pueblos del mundo buscan. Versículo 32 dice, ansiosamente. El mundo corre así, hermanos. El mundo lo ve así.
Por eso su filosofía es otra, hermano, es diferente. Todo lo que pueden sembrar ellos es, ¿no?, tener más. Y todo se basa su optimismo en eso, pero nosotros no, hermanos. No vemos la ansiedad, el medio para tener el dinero. Entonces, ¿qué deberíamos buscar? Ya estoy finalizando. Entonces, ¿qué cosas o qué debemos buscar? Versículos 31 al 34 nos da la respuesta. Voy a leer. Más buscad su reino, y estas cosas, dice, os serán añadidas. Y cantamos eso y nos recordamos, hermanos. Espero que siempre te recuerdes. Aquí la enseñanza es esto: debemos buscar el reino de Dios y Él se ocupará de nuestras necesidades básicas. ¿Cómo? Esa es lo que llamémosle, ¿no?, la prosperidad que Dios quiere. Si es que en un sentido lo encontramos, es buscando su reino. No temas, dice el versículo 32, pero el versículo 31 nos da el énfasis. Jesús da una orden ahí. ¿Qué dice? Es imperativo. Mas buscad el reino de Dios. Versículo 31, la parte primera, versículo 32, hay una seguridad. Hay una seguridad ahí. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Versículo 33, hay una aplicación. Y versículo 34, una explicación. Y el mandato es, versículo 31, la parte A: busca el reino de Dios. En el Sermón del Monte Jesús expresó también las mismas palabras: busca primero su reino y su justicia, Mateo 6:33. ¿Y qué significa esto, hermanos, en términos prácticos? Ya que nosotros lo cantamos y acá tenemos el paralelo del evangelista Lucas. Significa, hermanos, que tienes que convertirte en misionero, un obrero a tiempo completo. Obviamente que no todos van a hacer eso. El reino de Dios es donde Dios gobierna, hermanos, primeramente. Y buscar su reino significa poner a Dios en primer lugar. Él es el Señor de nuestras vidas y cada día nosotros debemos promover más bien su señorío. Eso es lo que hay que buscar, hay que hacer. Ese es el mandato, ¿no? Al final, que cuando estamos promoviendo el gobierno de Dios, que la gente va a ver eso, hermanos, ¿no? Estos tienen un Dios, tienen un Señor, por eso se conducen así. Y así algunos pueden llegar, hermanos, a la fe, digo, por fe y arrepentimiento a Cristo. Y luego que ellos también se sometan al señorío de Cristo. Tal vez algunos entienden la libertad financiera como el mundo ofrece. La libertad financiera, hermanos, es espiritual. Pero yo no me voy a la teología de la prosperidad. Es fácil, siempre he dicho, si tú quieres dinero, ponte a hablar todo lo que tiene que ver con prosperidad, o escribe libros, vas a tener dinero. Porque la gente está ansiosa de hacer empresa, como digo, o sea, de tener más y más. Aquí, hermanos, lo que vemos, el mandato de Jesús: busca el reino de Dios. En otras palabras, no solamente el domingo, no solamente 2 horas o 4 horas o 6 horas que puedas invertir para estar aquí. No es esto, hermanos. Es en lo que pensamos, ¿no? Mañana es lunes y probablemente si alguien está preocupado, mañana alguien no quiere ir al trabajo, pero mañana alguien sabe que le va a pagar y sí quiere ir a su trabajo porque va a cobrar. Siempre una preocupación. Pero estar bajo el señorío, hermanos, de Cristo, buscando sus reinos, es que Cristo es el centro de nuestros pensamientos. No solamente confiamos para nuestra provisión, sino también es el centro de nuestros pensamientos. Eso es lo que el Señor nos está mostrando aquí. Y así podemos vivir bajo su señorío. Por eso nos convertimos en sus siervos. Es exactamente, incluso cómo nos conducimos o cómo administramos el dinero. Es que cuando usamos ese dinero nos convertimos en buenos mayordomos, pero cuando lo administramos correctamente, cuando
desecho o no administro, hermanos, eso no trae gloria a Dios. Y tiene que usted tener cuidado de eso. Eso tampoco no es buscar su reino. Primero hemos visto el mandato, ahora la seguridad. Versículo 31, la primera parte. Mas buscad y su reino. Pero el texto dice ahí, y estas cosas os serán añadidas. El Padre ha decidido daros el reino. Aquí quiero que veamos, el Padre cubrirá todas nuestras necesidades si nos enfocamos en su reino. Nuestro Padre, hermanos, se va a encargar de cubrir nuestras necesidades si nos enfocamos en su reino. Hace más de 10 años atrás escuché a un pastor que decía esto, ¿no? Señor, yo me voy a dedicar al ministerio, pero tú encárgate de mis necesidades. Parecen palabras solemnes o oraciones, pero realmente eso fue lo que este hermano, este hombre persiguió, y Dios fue quien los sostuvo. Y yo creo que también es así, hermanos, con nosotros, que Dios va a cubrir, hermanos, lo que te falta, pero siempre en cuando te enfoques en su reino y no te estés preocupando. Cuando dice estas cosas, no, versículo 31, la parte B, y estas cosas, está para, ¿no? ¿Y qué es esas cosas, hermano? ¿Es un carro? ¿Son títulos? ¿Son honores? ¿Empresas? ¿Qué son estas cosas? ¿O solamente es tu vestido, tu alimento? Puede ser muchas cosas. ¿Dónde está tu corazón? Porque así va a terminar Jesús. Porque donde está tu corazón, o sea, en esas cosas, donde inviertes tu tiempo, donde inviertes tu fuerza, tu energía, lo das todo, ahí está. Y estas cosas, hermanos, se refieren, como hemos visto en la parte de arriba, a lo que las naciones buscan, a lo que los pueblos buscan. Alimento, vestido, comida, bebida, todas las necesidades materiales. La idea aquí no es buscar estas cosas, hermanos, sino buscar el reino. Eso es lo que Jesús dice. Por eso Jesús dice, ahora no temas. No temas, dice, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Como que rebaño pequeño suena muy vulnerable, ¿no? Como que somos la minoría. Pero si tú te pones a pensar en el rebaño pequeño, hermanos, es gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de toda raza. Gente de toda índole, de todo pensamiento, de toda cultura. No es pequeño. No es pequeño. El Padre cuida de ellos. Rebaño pequeño. Pero como que hoy día la mayoría nos ve, ¿no? Vamos a llegar a Proverbios, donde tú ves ahí en Proverbios 30, donde ora ahí el hombre, donde pide, ¿no? No me des riqueza, ¿no? Ni me des pobreza. Manténme del pan diario. No sea que cuando tenga riqueza, ¿qué dice? Deshonre, blasfeme tu nombre. Y no sea que cuando sea pobre, hurte o robe al prójimo. Esas cosas, hermanos, suceden. Pero también aquí habla del rebaño pequeño. El Señor quiere que nos sintamos aquí seguros más bien del amor del Padre Celestial. Vuestro Padre, cuando usted encuentra Padre, es que hay hijo, hay hijos, hay una familia. Y el Padre es quien cuida. Y Él está comprometido con su reino. Eso es, hermanos, y no es un reino cualquiera. No es un reino temporal, su reino es, como dice Isaías, eterno. Es eterno. Y las bendiciones del reino, hermanos, aún nos esperan en el futuro. Aquí te pueden robar, te pueden asaltar, pero podemos confiar en las misericordias del Padre que nos dará en la eternidad. Versículo 33, aplicación. Y aquí, hermanos, tal vez esto, no, como que, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué dice? Vended vuestras posesiones
y dad limosnas, haceos bolsas que no deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Hermano, da generosamente y tendrás tesoro eterno o duradero en el cielo. Hay gente, como siempre digo, no, que da más. En la mañana vimos en los 7 dones que el apóstol muestra en Romanos. ¿Cuál era uno de ellos en relación al tema? El que da con liberalidad. Y sí, yo he conocido pocos hermanos, voy a decir pocos por no decir entre nombres, que a veces solamente dan y dan y dan. Y así como dan, reciben. No estoy para contar testimonio ni historia porque este púlpito no es para eso, ¿no? Sino es para predicar. Pero estoy diciendo, hermanos, da generosamente. El texto dice, hermanos, ahí, tesoro en los cielos. Jesús no quiere decir, hermanos, que aquí literalmente que vendas todo lo que tienes y que regales eso, ¿no? No. La Biblia, hermanos, implica el derecho incluso de la propiedad privada. Por ejemplo, uno de los mandamientos dice, no robarás. No robarás. Cuando hablo de generosidad, hablo de libertad, hermanos. Pedro, por ejemplo, le dijo a Ananías en Hechos capítulo 5, versículo 4, que sus propiedades eran de él, ¿no? Pero ¿qué había pasado con Ananías y Zafira? Dice que los hermanos estaban trayendo a los pies de Cristo, ¿no? Lo que habían vendido, sus terrenos, lo que tenían, lo traían todos a los pies de Cristo. Porque tenían todas las cosas en común y se buscaban ayudar a los unos a los otros. Pero el pecado de Ananías no consistió en retener algunas ganancias, sino más bien en mentir, ¿no? Y había sustraído, no lo dio todo. Aquí Jesús quería decir más bien a los discípulos, no literalmente como hijo, pero Jesús está diciendo, ¿no? Muy claramente, haz esto, o sea, da generosamente. Nosotros practicamos lo que es la ofrenda neotestamentaria, no creemos en el diezmo y significa dar generosamente de acuerdo a cómo has prosperado, pero también decimos o exhortamos que no retengas lo que pertenece al Señor, porque eso es sustraer, y no retengas porque sucede que aquí hay que pagar, ¿no? Hay gastos. Entonces, lo que es del Señor, al Señor, lo que es al César, a César, o sea, impuestos, todo lo que tengas que pagar, servicios. Estamos diciendo que des generosamente, ¿no? Eso es el principio neotestamentario de dar. Pero volviendo al caso de Ananías y Zafira, lo mismo pasó con su esposa, hubo juicio ahí para que la iglesia o la primera iglesia aprenda a temer al Señor, ¿no? Murió inmediatamente Ananías. Y viene su esposa, igual mintieron al Espíritu Santo. Eso trajo temor, dice. No vamos a esperar, hermanos, que pase un juicio aquí, ¿no? De que alguien se enriquece de repente, de noche a la mañana salen los diarios, ¿no? Digamos que falleció, o empresario fallece. Nuestra mente va a saltar muchas cosas. No estamos para juzgar en esas cosas, detalles, pero es claro, hermanos. Es claro cuando un hombre se va apartando. Ya no hay tiempo para muchas cosas. Lo que vemos aquí es que hay que tener control aquí y ser generoso con los necesitados, y Dios va a recompensar esas riquezas en los cielos. Es en contraste, ¿no?, de almacenar tesoros aquí en la tierra. Si luchas con la codicia y con vivir solo para esta vida, te diría alguien, regala esas cosas. Porque esas cosas te va a quitar la vida, hermanos. Es sencillo. Yo he visto misioneros
no directamente por mí, pero otros me han comentado que incluso sus bienes tuvieron que venderlo para irse así a las misiones. Y algo veces cuando yo comparto, digo esto, ¿no? Hay gente que tiene un concepto alto y son muy orgullosos, pero digo, ¿por qué no tú puedes ser un pastor? Porque como que eso les golpea el corazón. Y como que se rebaja, ¿no? Ya se calma. Como decir, el ser cristiano es de pobres. Pero les digo, ¿por qué no puedes ser pastor? Significa que tienes que dejar tu puesto de gerente o el cargo que tienes o tu empresa para ir a un lugar a pararte, a enseñar. Y se callan, hermanos. Pero es fácil criticar que los pastores solamente están por el dinero en el púlpito. Y por eso ellos no vienen. Aunque el pueblo evangélico ha dado ese concepto a veces, porque los propios hombres que han entrado por dinero, por amor al dinero, han provocado esto. Por eso, hermanos, si luchas con la codicia, mejor es que compartas eso. Regálate a otros. Como dije, da generosamente. Eso te va a liberar de la codicia. Y te va a llevar a que tengas el enfoque correcto. El reino de Dios y su justicia y la eternidad. Y el versículo 34 explica. Y te digo esto, hermanos. Tu corazón sigue a tu tesoro. ¿Qué dice el texto? Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estoy diciendo, tu corazón va a perseguir o va a seguir ese tesoro hasta encontrarlo. Creemos nosotros que podemos tener muchas cosas, hermanos, pero si el Señor lo quita, desaparece todo. Huaicos, inundaciones, terremotos, todo lo que tú quieras. Pero Jesús aquí nos dice que debemos poner ¿dónde? Bueno, yo creo que es lo que, como dije, lo que mi corazón determina, eso voy a hacer. ¿No? Si mi corazón dice que voy a construir eso y me enfoco en eso. Primero, hermanos, el Señor, siempre. Y buscar el reino, dijimos, no solamente es el domingo, tienes toda la semana para buscar el reino de Dios y su justicia. Y si el Señor te llama, hermanos, escucha la voz de Dios. Escucha la voz. En la mañana dijimos, hermanos, algo muy claramente, si yo descuido el don que Dios me ha dado, ¿qué va a suceder? No estoy glorificando a Dios. Puedo decir que amo el domingo, estoy acá, pero si descuido, es muy peligroso, hermanos, porque nuestro corazón se va a enfocar en eso. Por lo contrario, haz tesoro en los cielos, da generosamente. No te aferres, hermanos, a las posesiones terrenales. A veces esto sucede, no, hay mucha gente que está luchando con estos pecados. Y a veces en sus oraciones, alguien me dijo aquí, ¿qué pasaría si usted se gana la tinca? Yo simplemente le dije, no, pondría un negocio y daría todo para la iglesia. Pero por ahí uno puede decidir qué hacer con el dinero. Como que tengo que irme a todos los continentes a pasear por acá, por allá. No pienso eso, pero sé que cada uno puede determinar qué hacer. Pero a veces, cuando uno ora, se nota, hermanos. Si doy dinero para un misionero, significa que ya estoy bien con Dios. No necesariamente. Es tu corazón o tu motivación. Porque tu corazón va a seguir, ¿no? Lo que estás buscando. Ahora, si tú quieres dar a las misiones, dalo. Si quieres dar a tu iglesia, dalo. El punto es que Jesús, hermanos, quiere que Dios, ¿no? Dios quiere tu corazón totalmente, ¿no? En Él, centrado en Él. Y eso es lo que va a traer a ti retribución, va a traer seguridad. Conclusión. Detrás de estas enseñanzas del Señor, espero podamos tener un concepto bíblico de lo que es el dinero y también la mayordomía. ¿Por qué todos nos cobran un sueldo? Todos son administradores de su dinero.
pero no todos tienen tampoco. Pero en lo poco que se le ha confiado, se le ha dado, tiene que ser buen administrador. Es muy claro, hermanos, es un principio. Pero debemos confiar al Señor para nuestras provisiones. A resumen, se da cuenta. Si el Señor cuida de su creación, cuanto más de nosotros que somos sus hijos. Y ten cuidado también en la administración. Tu enfoque debe ser siempre tu iglesia, los tuyos. Y cuando administras bien, te vas a liberar, hermanos, de toda esa preocupación. Te vas a liberar y decir, Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo. El dinero, la familia que tengo, todo lo que tengo es tuyo. Solamente soy un administrador. Jesús nos dice, hermanos, no te preocupes por el dinero. Confía en Dios. Busca su reino y su justicia. Y todas las demás cosas nos serán añadidas. Y en todo esto el Padre va a recompensar. ¿No? Hacer tesoros en los cielos. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te alabamos y te damos gracias. Cuántas veces necesitamos escuchar también la instrucción referentes a este tema. Cada uno de nosotros, señores, un mayordomo de las riquezas que nos has dado. Pero, Señor, la riqueza que hemos recibido en tu Hijo no tiene precio. Su sangre no tiene precio. Nuestra salvación le costó su vida. Por eso, Señor, debemos una vez más escuchar y que nos recuerdes que solamente aquí somos extranjeros, peregrinos. Tal vez no estamos un día como la flor del campo o como el cuervo en el desierto, pero somos como nos has enseñado. Hoy estamos y mañana estamos, como tinieblas que se desvanecen, que desaparecen. No se compara nada, Señor, a lo que delante de ti nuestros días, porque para ti un día es como 1000 años y 1000 años como un día, dice tu palabra. Verdaderamente que no podamos perder la dirección que cada uno debe tener presente, tu reino, la preocupación que debemos tener por las cosas sagradas, por las cosas que verdaderamente valen la pena perseguir, y no por las cosas solamente que va a traer ruina, destrucción hacia nosotros. Y aquel día recibir, Señor, también la bendición, la inversión, Señor, que hacen tus hijos. Mire cada uno cómo edifica, dice tu palabra. Señor, ten misericordia de nosotros. Te rogamos que nos enseñes más, Señor, respecto a este tema y a la mayordomía, para poder, Señor, darte gloria en todo lo que también hacemos y administramos. En Jesucristo te oramos todo esto.